Saludos, queridos siervos de la Moyacho. Aquí Rafael, el mismo que viste y calza. Saludándolos, mandándoles un abrazo cálido a todos donde quiera que estén. Queremos saludar a todos ustedes en Latinoamérica y en Europa que nos escuchan, y también a aquellos pocos que de vez en cuando nos sintonizan desde Israel, porque tenemos, hasta americanos que hablan inglés nos escuchan los videos en español, me dijeron. Digo, pero ¿cómo si están grabados en español y tú no hablas español? Pero tengo una manera de traducirlos a inglés simultáneamente. El audio yo lo pongo, tengo un programa que me cambia el audio a inglés y subtítulos a inglés o a cualquier idioma, todos, queridos codritos. O sea, estamos en la era de la tecnología. Isaías habló de eso, queridos codritos. ¿Se acuerdan? El conocimiento aumentará. Muchos irán de aquí para allá, en aviones, en barcos, en trenes, en metros, subway, Concords, aviones, las naves de Tarshish, y el aumento en el conocimiento tecnológico, es lo que no es el conocimiento de Yahweh lo que iba a aumentar, que dijo el profeta. El conocimiento mundano, queridos codritos, va a llegar a sus límites más altos. Tecnología. Bueno, pues ustedes saben o deberían saber, el lío que se buscó Miriam. Hay gente que dice que Miriam le buscó lío a Moisés, pero a Moisés no, se lo buscó ella, querido corderito. Porque pues en el desierto, al no sé cuánto tiempo de ellos haber estado vagando por el desierto, aquellos israelitas con Moisés y con Aarón y con Miriam también, que los acompañaban y eran su mano derecha. De repente, queridos codritos, sucede algo que Miriam se fija, y en vez de Miriam decírselo a Moisés, Miriam se lo dice se lo dice por lo menos a su hermano Aarón, y quién sabe si trascendió a otros jefes de la tribu de Leví, de que Moisés había tomado una mujer hitita, de los cusitas, es decir, una cananea. Y Moisés era levita, queridos codritos. Moisés era levita, y ya hemos hablado antes, y ustedes lo saben, que los levitas no se pueden casar con cusitas, ni con cananeas, ni con otra gente de afuera. Y si hubiera sido el sumo sacerdote Aarón quien hizo eso, peor todavía, porque se tenían que casar con mujeres israelitas de la tribu de Leví, vírgenes específicamente. Un descendiente de Aarón no se podía casar con otra mujer que no fuera una virgen de Leví, de los levitas. Y no podía haber sido divorciada, ni podía haber sido repudiada, ni violada, ni viuda. Ya lo leímos. Y los demás hijos de Israel se tienen que casar con israelitas de sus propias tribus, aunque no estaban restringidos, se podían casar con gente de otras tribus, pero entonces si el marido era de Dan y la esposa era de Judá, la esposa iba a la tribu del marido. Ahora este matrimonio judío-danita se quedaba en la tribu de Dan y sus hijos eran danitas. Vivían en las tierras alocadas a Dan. Así era. No era a la tierra de la mujer a donde se iban a localizar. Después se podían ir a vivir a donde quisieran. Una vez que tuvieron la tierra heredada y entraran y tomaran posesión de ella, lo podían hacer. Pero aquí estamos hablando de mucho antes, en el desierto, cuando no habían entrado a la tierra de la promesa. Moisés tenía su mujer, su primera mujer, una madianita que se llama Séfora, una buenísima mujer, hija de un sumo sacerdote madianita que se llamaba Reuel o Yetro. Y nunca tuvo problemas con ella, al contrario, ella le ayudaba, le asistía en la fe. Aquella vez que por poco va a morir Moisés porque no había circuncidado a sus hijos Gersón y al otro, la que se percató de todo esto fue Séfora. Es que no has circuncidado, te pasas hablando de circuncisiones y de esto, y no has circuncidado a tus propios hijos, Moisés. Tú eres un esposo de sangre para mí.
de sangre para mí, o sea que él estaba circuncidado, pero sus hijos no, y Moisés no tenía ni fuerza para circuncidarlo. Y me dice que se fue, le dijo, dame acá un pedernal, dame una piedra afilada y yo se los corto aquí, yo los circuncido yo, que tú no puedes, vas a morir. Tan pronto lo circuncidó, Moisés revivió. El Malak le quitó la maldición. Moisés estaba en desobediencia por no haber obedecido un mandato tan obvio en su propia casa como la circuncisión de sus hijos varones, queridos corderitos. Pero este no es el caso, esto solo demuestra que Séfora era una buena mujer madianita, nada que ver con la hitita ni la cusita, que serán la misma. ¡Ja! Nada, eso es pura conjetura. Como una hitita y una cusita va a ser una madianita. Si los hititas o cusitas son hijos de Cam y los madianitas son hijos de Shem, nada que ver. Porque o eres hijo de Shem, o eres hijo de Ham, o eres hijo de Jafet. No puedes ser hijo de dos de ellos a la misma vez. Para ese tiempo los linajes estaban bien específicos, no se estaban entremezclando unos con otros. Se estaban separando, se habían separado en la Torre de Babel y cada quien agarró por su parte. Después que la tierra se fue poblada por esos tres hijos de Noé cuando se bajaron después de haber ocurrido el diluvio. Pues ahora en el desierto, Moisés toma una mujer cananea, una hitita o cusita, como la quieran llamar, porque es lo mismo, una etíope. Hoy se llaman etíopes. No están en el mismo sitio exactamente, geográficamente en el mismo sitio que donde estaban los etíopes, los cusitas para tiempos de Moisés. Bueno, imagínense ustedes que esta hitita cusita estaba en el desierto. ¿Y de dónde había salido? De Egipto, con Moisés, con los demás israelitas. Esto es bien importante aquí, queridos corderitos. Esto es bien importante ver las circunstancias bajo las cuales Moisés tomó a su esposa hitita, a esta mujer hitita como esposa. Uno no puede juzgar las cosas sin todos los hechos. Hay que buscar qué es lo que está pasando, qué motivaciones tuvo él, en qué se ampara él. ¿Hay algún precepto que Moisés tuviera en su mente, que él estuviera obedeciendo, que Miriam desconocía y Miriam lo está culpando? Ella no fue a donde Moisés, su hermano, a decirle, Moisés, ¿por qué tomaste una mujer hitita? Para darle oportunidad a Moisés a decir, la tomé por tal y tal motivo. Ah, hubiera dicho Miriam, yo pensé que estabas en pecado, pero ahora veo que lo que citas te justifica según la ley. Ella no hizo eso. Moisés tomó una hitita, una cananea, el fin del mundo. No, ¿qué está pasando aquí en el desierto? Nos vamos a morir toditos. El mediador, el libertador Moisés ha desobedecido, ha tomado una mujer hitita. Aarón, hay que hacer algo. Ay, me va a dar un síncope. Ay, tráigame las sales del mal muerto. Estaría Miriam así, queridos corderitos. Y le llegó a Moisés, ¿y qué es esto? Pero qué espectáculo, me está poniendo en ridículo esta mujer ante el pueblo, mi propia hermana. Esto no se hace así. Vamos a ver qué es lo que estaba desobedeciendo Moisés, si estaba desobedeciendo algo o no. Y era una mujer que no era Séfora ni era la misma. Era otra mujer, claramente una hitita, una hija de Cam, una cusita, una cananea, que había salido de Egipto. No fue que la encontrara debajo de una piedra en el desierto, querido. Ella había salido de Egipto con todos los demás. ¿Se acuerdan de aquella vasta multitud mixta de gente que no eran israelitas al 100% que salieron de Egipto? Imagínense ustedes que una de las tribus de las 12, la tribu de José, que estaba dividida en Efraín y Manasés, todos esos hijos descendientes de José, todos, o sea, todas las dos tribus de Manasés y de Efraín eran mitad egipcios y mitad hebreos, así como lo oyen, porque la esposa de José, la que parió a Efraín y a Manasés, era egipcia. José se casó, José el israelita de la tribu de José se casó con una egipcia y tuvo Efraín y Manasés. Ellos tuvieron todos los de las tribus de Efraín y de Manasés, mitad egipcios y mitad israelitas.
Imagínense ustedes qué gran cantidad de personas mixtas dentro del pueblo, hasta las tribus, hasta 2 tribus mezclados. Más aparte de ellos salieron gente con ellos que eran de otras nacionalidades, que no se habían casado con ellos todavía. Entre ellas, entre esas personas, la mujer hitita que Moisés tomó como esposa en el desierto después. Vamos a ver si él cometió pecado, queridos corderitos. Aquí dice, hay mucho que buscar. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Pues los levitas no podían casarse con otras mujeres que no fueran levitas, o con otras mujeres que no, con mujeres que no fueran. Y esto pasó cuando se fueron a Babilonia, ¿se acuerdan, queridos corderitos? Cuando los judíos, y ahí estaba la mitad de la tribu de Leví, la mitad de la tribu de Benjamín. Cuando la casa de Judá, los judíos se fueron cautivos a Babilonia por 70 años. Esos sacerdotes, esos hijos de Leví que estaban con ellos, fueron a Babilonia también. Y allá en Babilonia se casaron, adivinen con quién, con babilonias se casaron. Porque les gustaron más las mujeres babilonias que las de su propio pueblo. ¿Por qué? Ay, Babilonia, que marea. Porque eran más voluptuosas y más enseña todo, obviamente, queridos corderitos. Porque no eran prudentes, ni eran castas, ni eran recatadas como las mujeres hebreas, como las mujeres israelitas. No lo eran, eran gentiles. Gentiles quiere decir, que las mismas leyes de Yahweh no aplican a las naciones gentiles. ¿Quién sabe qué harían esas mujeres para atender sus necesidades sexuales y sus virginidades, a quién se las dedicaban y cómo y cuándo y por qué? Pero eso no fue suficiente para hacer que los levitas miraran para otro lado a la hora de enamorarse. Se enamoraron de Babilonia y se casaron con ella. Y luego, cuando fueron a salir de allí 70 años más tarde, encuentran Esdras, Nehemías y los demás profetas y los demás líderes del pueblo que estaban en la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Tenían que restaurar el sacerdocio y encontraron que todos los sacerdotes estaban en pecado porque habían tomado mujeres no levitas, sino babilónicas, y tenían hijos y nietos con ellas. ¿Qué hacemos? Pues obviamente tuvieron que deshacerse de las esposas babilonias. Una cosa ridícula. Ya las habían tomado, pero no podían seguir con ellas, no podían matarlas, no podían quebrantar la ley. O sea, tú no puedes cumplir la ley quebrantando otra. Se casaron con ellas, ahora ¿qué haces? Las matas y ya cumples con la ley. No, porque matar es incumplimiento de la ley también. No puedes matar a esas mujeres. Las tienes que llevar, las tienes que tener en un sitio, como los maridos cuando tienen muchas mujeres, como los reyes cuando tienen un harén bien grande. Ellos se allegan a sus mujeres, a sus esposas, a veces una vez cada 3 o 4 años. Porque son tantas las esposas que tienen que no pueden estar con todas todos los días. Y hay unas que les gustan más que otras. A todas las mantienen, a todas las tienen en palacio, a todas les dan la misma comida, a todas, pero échate tú para acá hoy esta semana y tú y a ti hasta el año, de aquí a 10 años te veo a ti. Entonces las apartaron, queridos colegas, pero les mantuvieron sus hijos y todo lo demás, porque hay que cumplir con la ley hacia el extranjero también. Ellas no pidieron casarse con estos levitas para que ahora vinieran los levitas a despreciarla. En el pueblo santo, en la Eretz de Israel, ahí, estando las 12 tribus todas habitando la tierra de la promesa, había que cumplir con las leyes, porque fue que dijo Yahweh: cuando entréis en la tierra que yo os daré, pues dejarás descansar la tierra, cosecharás celebrarás las fiestas en sus tiempos señalados, te casarás con nativos, te casarás los levitas con los levitas, y no tendrás mujeres extranjeras, etcétera, 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 etcétera. Ahí fue. Entonces, estando todos los levitas juntos, no había motivo ni razón para un levita
irse a Babilonia a buscar una mujer para traérsela para acá. Pero es muy distinto cuando toda la tribu de Judá y Leví, la mitad, es deportada a Babilonia y se mezclan con los babilonios. Y pasan unos años y los muchachitos que ahora son adultos quieren tomar esposas y lo que tienen es Babilonia y judías y todas en el mismo rango. Y tú puedes escoger porque no estás guardando la ley, porque no hay templo, porque no hay sacerdocio. Los sacerdotes no estaban enseñando Torah en Babilonia. La Torah estaba hasta guardada y escondida que no sabían ni dónde la habían metido. Entonces eso se va borrando, la ley se va borrando. Es lo que les decimos. La ley fue dada desde Adán, pero con el pecado se va borrando, se va borrando. Si tú no la practicas, entonces, y tú practicas lo contrario de la ley, se te va agravando lo contrario, que es pecar, y se te va borrando la ley que te dice que no peques eso, que no hagas eso. Entonces se les borró lo que decía: los levitas no podrán tomar, y los hijos de Aarón no podrán tomar mujeres divorciadas, y qué sé yo cuánto. Y los levitas tomaron mujeres babilonias, y hasta los sacerdotes tomaron mujeres babilonias. Hasta los hijos de Aarón. Se les olvidó. Y ahora, pues, según ellos, como no sabían, como se les había olvidado, eso estaba bien hecho. Eso estaba bien hecho. Y detrás encuentra el rollo de la ley. Dice: no se podrán casar. ¡Ay! ¡Ay! Y yo que estoy pensando en instituir reconstruir el templo y llamar a los sacerdotes para que oficien. Estos sacerdotes están todos discapacitados, están todos inaptos, no pueden, están en pecado, no pueden oficiar en el templo como mediadores. ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos ya? Porque se juntaron unos con otros y empezaron a hablar. Se tienen que deshacer de las mujeres egipcias, pero con amor y con todos sus derechos, porque ya las tomaron como esposas. Ven, queridos. Lo que pasó con Moisés cuando tomó una mujeritita fue diferente. Vamos a ver qué otras prohibiciones hay en las escrituras, porque así es que tenemos nosotros que estudiar las escrituras, tomando todas las piezas que encontremos, todas, y armando un rompecabezas con ellas para que tenga sentido lo que estamos diciendo, para que después que lleguemos a una conclusión no pasemos la vergüenza que pasa a tanta gente. Que, yo no sabía que la escritura decía eso también. Pues ahora lo sabes. No es lo que tú piensas, no fue como tú concluiste, porque mira esto que está aquí, que también está en la escritura, que tú no lo tomaste en consideración cuando llegaste a la conclusión errada que llegaste. Así no se llega a conclusiones por el Espíritu. Si queremos tener la conclusión del Espíritu, que es la original, la única que lleva a la verdad, la única que viene del Padre, hay que tomar en cuenta todos los textos, todos los versículos, todas las piezas del rompecabezas. Si faltan piezas, lo siento, esa doctrina está coja. La tienes que poner en muleta para que se sostenga, porque está coja y se te va a caer. Cuando venga alguien con las dos piececitas, mira lo que encontré, aquí dice esto y aquí dice esto. Cállate, borra eso, quita ese mensaje, borra ese audio. Así hacen algo. Yo no borro un audio. Yo no borro un mensaje, queridos corderitos. Ahí se quedó, porque yo no estoy así adivinando. Aquí no estamos adivinando, aquí no estamos expresando opiniones ni emitiendo doctrinas cojas para después encontrarnos pedacitos que dejamos atrás, pasar vergüenza y tener que borrar un mensaje, un audio, un texto, un mensaje escrito en las páginas web. No. Yahshua tampoco, los apóstoles tampoco hacían eso. Uno se aguanta, uno se espera pacientemente hasta que tengas la revelación. Si el Espíritu no te da palabra, no hables. No hables. Quédate callado. El Espíritu te va a dar palabra. Cuando te dé palabra, habla. Cuando tengas todas las piezas, cuando sea del Espíritu, vas a hablar y vas a tener todas las piezas y vas a dar la conclusión del Espíritu. La conclusión correcta. Esto no lo hace nadie excepto los profetas y los siervos de la asamblea del Mashiach, la genuina. Los que están en el Mashiach, en el Espíritu y en la fe. Y por supuesto, guardan los mandamientos. Porque el que no guarda los mandamientos está en desobediencia y no está andando en la verdad. Vamos a seguir. Deuteronomio. Vamos a ver qué encontramos en Deuteronomio, queridos corderitos.
En Deuteronomio 7:1. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, está hablándole de los israelitas, que todavía estaban en el desierto. Cuando Moisés escribió Deuteronomio, esto que estamos leyendo, estaban en el desierto, lo escribió Moisés. Moisés no entró en la tierra, Moisés se quedó en la orilla de la tierra. Así que Moisés escribió Deuteronomio, el Pentateuco, antes de que entraran, y dio instrucciones. Por eso aquí hay instrucciones para cuando entraran con Josué y con Caleb. Y en Deuteronomio 7:1 dice lo siguiente: cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones a lo largo del camino, a lo largo del desierto y a lo largo y dentro de la tierra de la promesa, que habían cananeos viviendo, ¿te acuerdan? Habían hijos de Cam, que no les había sido dada la tierra. Ellos les había sido dado ir al sur y a otras tierras al oriente. Ellos les había sido dado eso. A los hijos de Jafet les había sido dado el occidente, partiendo por supuesto de Mesopotamia, como para el occidente. A los hijos de Shem, el Medio Oriente, y a los hijos de Cam, el sur y el lejano oriente. Y no quisieron los cananeos. De todos los hijos de Cam, los cananeos dijeron: yo quiero esa tierra de la promesa que emana leche y miel, es más bonita que África. Y se fueron para allá y la ocuparon, querido. Hasta el día de hoy, que dicen que esto es mío. Yahweh no te lo ha dado a ti. Yahweh se lo dio a los hebreos. Yahweh se lo dio a los israelitas. Entonces, por eso es el lío, que hay que sacarlos de allí, porque se te quedan con lo tuyo. Así es el enemigo, se te quiere quedar con lo tuyo. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Y eso quiere hacer con los israelitas y con nosotros que somos sus descendientes. En sentido material y en sentido espiritual, ambos sentidos: matar, robar y destruir. Entonces miren el mandato, una advertencia: no se deben quitar su tierra. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, en la heredad de la promesa, y haya echado delante de ti a muchas naciones, a los hititas. ¡Oh! Los hititas, la mujer de Moisés era hitita. O sea que hititas, Moisés se casó con una mujer hitita en el desierto, y cuando entraron, Yahweh había echado los hititas de la tierra de la promesa. Y a los hititas, a los gergeseos, a los amorreos, que fueron los últimos en estar allí, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Yahweh, yo los voy a echar, dijo. Yo los voy a sacar de esa tierra para que tú entres y tomes posesión de la tierra, porque a ti yo te he dado la tierra de la que emana leche y miel, y no a esas 7 naciones cananeas. Y cuando Yahweh tú los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, si te alzan, si tienes que ir a la guerra con ellos, derrótalos, mátalos. Mire. Cuando Yahweh tú los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No los dejes, porque van a tener hijos y van a tener nietos, y esos hijos y esos nietos cananeos, hititas, fereceos, jebuseos y amorreos van a hacer guerra contra tus nietecitos israelitas, y te van a querer quitar la tierra a tus nietos. ¿Ven? Entonces los tienes que destruir por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No hagas alianza con ellos. La alianza es conmigo. Obedéceme a mí, dice Yahweh. Hazme caso de lo que yo digo. No hagas pactos de paz con ellos. Que si no, pero déjanos aquí, yo no te ataco, le dicen a Moisés. A Josué, si le decían, si los cananeos le decían, déjanos aquí, no nos destruyas, porque yo voy a hacer un pacto de paz contigo para que te asegure. Josué decía, córtale el pescuezo a ese, córtaselo. Yahweh dijo, los destruirás por completo. Yo le hago caso a Yahweh. Tú eres un listo y tú eres un mentiroso. Dice, no hagas alianza con ellos, porque ustedes no tienen palabra, ustedes son unos mentirosos, ustedes son unos embusteros. Miren las alianzas que ha hecho Judá con los amorreos, con los palestinos, con los fereceos, con los cananeos, con los de Gaza. Alianzas firmadas, y de repente se meten, explotan, ponen bombas, terroristas,
se inmolan ellos mismos, matan multitudes, explosiones en estaciones de autobuses, explosiones en aviones, explosiones en cuartos sitios hay, y eso que los israelitas tienen seguridad. No firmen pacto, Judá, no firmes pacto con tus enemigos. Netanyahu, estás haciendo bien ahora, pero vas a caer enredado en la última. Van a venir 10 naciones y tú vas a firmar un pacto de paz y seguridad con esas 10 naciones. Te van a prometer hasta que, quién sabe, que pueda hacer un altar y un templo. Quién sabe que te van a prometer para que tú firmes ese pacto. Benjamín Netanyahu, no lo firmes, pero lo vas a firmar. O tú o tu sucesor lo van a firmar. Es imposible, yo diría, no lo firmen, pero la escritura dice que lo van a firmar como quieran, querido. Entonces yo les digo, bueno, ya que lo van a firmar, que no se dan cuenta que eso es un engaño, que es un pacto de paz y seguridad falso, lo que van a firmar, que va a durar 7 años, pero a mitad de semana, a los 3 años y medio lo van a invalidar porque sus enemigos no tienen palabra y te van a traicionar, Netanyahu, te van a traicionar, Judá. Por lo menos compra comida y almacénala en Jerusalén, porque van a rodear a Jerusalén por 42 meses y se van a morir de hambre. En los 3 años y medio finales, en la gran tribulación, en esos 42 meses, van a sitiar a Jerusalén, la van a rodear. Y no va a entrar comida ni nada y se van a morir de hambre. Ay, y se van a morir de hambre también, porque no lo van a hacer, queridos corderitos. Hay 2 o 3 que dicen sí, y los creyentes, los judíos creyentes que están allí dicen sí, va a pasar, pero no tienen voz. No son suficientes, ellos no corren el gobierno de Judá, ellos no son el gobierno del Estado de Israel. Los que dominan Israel y Netanyahu pues son judíos según carne y hacen lo mejor que pueden, queridos, pero no son siervos, no son conocedores de Yahshua, no son seguidores del amo, no creen en el amo, no creen en la profecía, no creen en los profetas, en los últimos. No harás alianza con ellos ni te apiadarás con ellos, y no contraerás matrimonio con ellos. No contraerás matrimonio con ellos, ¿ves? Ah, pero esto es cuando estés en la tierra de la promesa, como nación tú. No contraigas matrimonio con los que te rodean, con las naciones con los que yo expulsé, con los que yo saqué de tu tierra para que tú las pudieras tomar y poseer. Ahora no te vengas a casar con ellos, porque lo estás trayendo de vuelta al pueblo. Estás tomando mujeres hititas y mujeres cananeas y mujeres jebuseas y mujeres amorreas, idólatras, y las estás metiendo en el pueblo. ¿Qué tú estás haciendo? No hagas eso, no las tomes en matrimonio. No darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. ¿Por qué? Pero si tienes mujeres israelitas que no son idólatras, con las que te tienes que casar, ¿por qué te vas a casar con mujeres enemigas e idólatras tuyas? ¿Por qué? Ya voy a decir, yo no entiendo, pero se los voy a decir como quiera, se los voy a advertir a mi pueblo, los israelitas. No confíen, no tomen mujeres extranjeras, porque eso es hacer yugo desigual. Cásense con las mujeres de ustedes mismos, de sus propias tribus, con mujeres israelitas. Eso no es yugo desigual, están en Torá. Las israelitas, donde quiera que sean, de cualquiera de las 12 tribus, no son idólatras, son guardadoras de la ley de los 10 mandamientos. Cásense con esa, hijos míos israelitas. No se casen con gente quebrantadora de los mandamientos, que yo no he escogido como pueblo, que son enemigos de ustedes y que los traicionan y son idólatras y mentirosos y rameras. ¿Ven? Y menciona a las hititas, entre las que no te debes casar. Pero ¿cuál es el contexto aquí otra vez de lo que pasó con Moisés? ¿Por qué Moisés tomó una hitita? Miriam se levantó y se puso histérica, frenética, le dio un síncope y Moisés terminó justificado. Nadie mató a Moisés, nadie le dijo divórciate de la hitita. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto aquí? Miren, esta mujer hitita era prácticamente una israelita. Era una extranjera, según carne, según sangre, según ADN, era hitita, era cusita, era cananea, era hija de Ham, según linaje, según carne. Así como los hijos de la esposa de José, que era egipcia, eran mitad de egipcios según carne y mitad de israelitas según la otra mitad de la carne. Y eran israelitas esos hijos de José,
de Efraín y de Manasés, toda esa descendencia de esas tribus enormes de Efraín y Manasés, que eran las que más población tenían en todo Israel, eran mitad egipcias según carne, pero guardaban Torah. Salieron al desierto, obedecieron a Moisés, se limpiaron por la sangre del cordero, les fue entregada la ley en el monte Horeb, dijeron la vamos a aceptar, la vamos a cumplir. Se hicieron 100% israelitas según el Espíritu. Espiritualmente ahora, y así según su intención, su deseo espiritual, eran israelitas al 100%. Y la mujer hitita salió con ellos también y era israelita al 100%, estaba allí entre los israelitas que eran según sangre, cuando se juntaron todos al pie del monte Horeb. Dice que hasta mujeres y niños también, claro, primero los varones, primero los primogénitos de las 12 tribus, y después estaba el resto del pueblo alrededor del monte Horeb, que era enorme, está allí todavía. Y allí estaban todos los que salieron de Egipto, todos, incluyendo esta futura esposa de José, de Moisés, que era la mujer hitita. Y no se conocían todavía Moisés y su mujer hitita. Y salieron de allí, siguieron vagando por el desierto. X determinados años después, Moisés conoce a la mujer hitita y se casan. Y esta mujer hitita no era una idólatra, no era una prostituta, que era ella una israelita según el Espíritu. Igual que luego Rahab la ramera lo fue. Era de Jericó, era prostituta, pero luego se hizo de la Torá, se casó con un judío, se hizo israelita en el Espíritu. Yahweh limpiando, Yahshua renovando personas. Este es el poder de Yahshua y lo hace por la fe. Si nosotros creemos que Él nos puede limpiar, Él te limpia de cualquier pecado, menos el de blasfemia. Él elegía el jabón de lavandero que lava cualquier pecado, quita cualquier mancha, queridos corderitos. Ustedes saben con cuántos hombres se habrá acostado Rahab la ramera allá en Jericó a diario, cuando tenía el negocio abierto. Ay, madre mía. Yo no quiero ni pensarlo. Pero ella se le olvidó. Ella salió de allí, yo no vuelvo para atrás, yo ni para agarrar impulso me detengo. Yo salí de Jericó y no vuelvo. Yo quiero estar acá con los puros. Yo quiero ser como las mujeres israelitas que no son rameras. Josué, piedad, le tuve misericordia a tus espías. Yo di mi vida por los espías y la vida de mi familia. Cuídenla esta mujer, cuídenla, porque ella es una verdadera israelita en su interior, aunque sea una ramera de Jericó. Por dentro es una israelita y quiere ser de nosotros, quiere guardar Torah, quiere estar con el pueblo, se ha arrepentido. ¿Ven? Yahshua limpiando. Y Josué se llamaba Yahshua también, queridos corderitos. Y era prefigura de Yahshua, el hijo de Yahweh. Yahshua, el hijo de Nun, era prefigura del hijo de Yahweh. Era más o menos igual que él, no en todos los sentidos. Por supuesto, nadie puede superar al amo Yahshua, al hijo en sí. Así que vemos una diferencia en circunstancia. Cuando las naciones están ya ubicadas todas juntas, viviendo juntas, que están guardando la ley juntas, están celebrando las fiestas 7 veces al año juntas. Todos están bajo la misma ley, porque una sola ley habrá para el nativo como para el extranjero. Para Rahab la ramera, para Ruth la moabita, para esta mujer la hitita, que no se sabe el nombre, una sola ley habrá, la que se dio en el monte Horeb. Eso te hace israelita en sentido espiritual. Puede ser de la Patagonia, de la China, de la Cochinchina, pero eres en sentido espiritual israelita. Y Yahshua lo que viene a buscar es el espíritu de las personas, no estos cuerpos, no la coja, nos va a resucitar espíritus, nuestros espíritus. Él es dueño de los espíritus, dice en Ezequiel 17. Todos los espíritus, todas las vidas son mías, todas las almas son mías, pero el alma que peque, esa morirá. Pero la que quiera hacer pecado, la que no quiera limpiarse, la mato. Porque es mía, esa vida es mía, yo creé esa vida, ese espíritu, ese nefesh, yo lo creé. Viene de mí. Y yo digo, ven acá a ver cómo te comportaste en la tierra. Mal, no me hiciste caso, me desobedeciste, para afuera.
Y Él salva a los justos. Recompensa a cada quien según su obra. Bueno, entonces, queridos codritos, el contexto es: Moisés se casó con una hitita según carne. Pero entonces, si eso fue pecado para Moisés, haberse casado con una no israelita, con una no levita, entonces fue pecado para José también haberse casado con su esposa egipcia, porque los egipcios no eran israelitas. Pero cuando los extranjeros se hacen israelitas, y eso es a través de Yahshua hoy, y antes era a través de Yahweh y a través de la Torah, de los mandamientos, se hacen israelitas a través del pacto antiguo, de los mandamientos que fueron dados, dicen: yo los voy a cumplir, son tan buenos como hijos de Jacob, como si fueran de la carne, son mejores que hijos de la carne, son mejores israelitas, porque Pablo dijo: un gentil circunciso del corazón, es decir, un extranjero convertido en el espíritu, te va a juzgar a ti, oh judío, que eres circunciso del corazón y no cumples la ley. ¿Ven? Un israelita, perdón, un gentil hecho israelita en el espíritu, te puede juzgar a ti, a un israelita según la carne, que no obedezca. Un gentil que obedezca te puede juzgar a ti, nativo, israelita o judío, que desobedezca. Porque vale más ser israelita o judío en el espíritu, en el interior, que ser un judío o un israelita en la carne, en el exterior. ¿Entendemos esto? Está claro en todas las cartas del Brit Hadashah. En la carne nada aprovecha, nada, no es nada. La carne es nada respecto a la salvación. Se trata todo del espíritu de la persona. ¿A quién ese espíritu que tenemos por dentro le sirve? A Yahweh, a la ley o al pecado y a Satanás. Eso es todo lo que Yahweh quiere saber. Eso es lo que te define ante los ojos de Yahweh, si tú eres un israelita, si tú eres un hijo suyo, o eres un hijo del demonio, o eres un malo. Eso es lo que define según Yahweh a una persona. Y aquí estaba claro que Moisés tomó a una extranjera que era ya del pueblo, que había salido con los israelitas de Egipto, había estado en el monte Oreb, había aceptado la ley, igual que todos los demás extranjeros que salieron en esa multitud mixta de Egipto, que los acompañaron los israelitas. Todos ellos entraron, sus descendientes entraron en la tierra de la promesa. De la carne que fueran, fueran puros israelitas o fueran mezclados israelitas. Toda esa descendencia que nació en el desierto, entraron y habitaron en la tierra de la promesa. Y allá dentro de la tierra de la promesa, ubicados en esas porciones de tierra que se le fueron asignadas a cada tribu, se podían seguir casando unos con otros, excepto los levitas y los sacerdotes, que tienen estas prohibiciones adicionales. Se podían seguir casando unos con otros porque ya habían sido purificados y ya todos para Yahweh eran israelitas. Ahí en la porción dada a la tribu de Efraín estaban los mitad de egipcios y mitad de israelitas, que eran hijos de José. Y ahora que se consideraban todos israelitas, efraimitas, pero según carne que eran mitad de egipcios, hasta el día de hoy los efraimitas son mitad de egipcios y mitad de israelitas, sus descendencias, aunque se han mezclado con otras personas y otras se pueden seguir mezclando, pero ya voy digo que cuando estuvieran en la diáspora no se mezclaran, porque se iban a hacer más como los gentiles que estaban ya. Si Yahweh saca a su pueblo y lo expulsa a los gentiles por desobedientes, por idólatras, y se ponen a tomar esposas de los gentiles más idólatras y más desobedientes, se van a hacer. Y Yahweh lo que quiere es purificarlos. Entonces, en sentido espiritual, no podemos tomar personas que sean ajenas al pacto. Podemos casarnos con una mujer, si somos varones, por supuesto, con una mujer extranjera. Por ejemplo, yo, que no soy chino, me puedo casar con una china. Si esa china es seguidora de Yahweh, si esa china cree en Yahshua y guarda los mandamientos, ven, es una del pueblo y no me va a contaminar a mí.
bueno, asumiendo que es una mujer fiel, una china fiel que guarda los mandamientos y sigue a la Yahshua, está permitido, no está prohibido por el mero hecho de que ella sea china. Estaría prohibido si ella fuera china, si ella es una incrédula china. Pero esa es una creyente china, es del pacto y está en la diáspora igual que yo, igual que cualquier otro que también somos israelitas y estamos fuera, desterrados por lo que sea. No nos ayuda en nada en el destierro tomar esposas de rameras y esposas de asesinos y esposas de idólatras y esposas de adoradores de Baales. No nos ayuda en nada a purificarnos. Nos empeora la situación y eso es lo que ha pasado con los israelitas, tanto de los judíos como de los efraimitas, tanto de la casa del norte como la casa del sur. Todas las 12 tribus cayeron en pecado y se mezclaron. No, miren lo que pasó en Babilonia con los judíos y los levitas. Se casaron con Babilonia. ¿Ven? Vamos a ser sinceros. Yahshua vino porque hacía falta. Yahshua, el que limpia, el que purifica, el renuevo, el que renueva el pueblo, vino no porque no hacía falta, vino porque estaba la situación crítica y era requisito y necesario que viniera para que sobreviviera el pueblo y hubiera un pueblo que heredara al final, que se pudiera purificar un pueblo, porque el pueblo solo de por sí no se puede purificar a sí mismo, lo que hace que empeora su situación por la carnalidad que hay en él. Y el pueblo cayó en pecado por la carnalidad que hubo en él. Si hubiera sido fiel y hubiera sido espiritual, no hubiera caído. Pero cayó porque se dio a la carnalidad que hay en él y cometió idolatría o dejó de guardar los séptimos. Porque eso hicieron los judíos. Los judíos dejaron de guardar los séptimos. No dejaron descansar la tierra en los años séptimos. No liberaron los cautivos en los días de jubileo. Ignoraron los días séptimos de Yahweh. Y la semana de 7 años, y las 7 semanas de 7 años la ignoraron, queridos siervos. Por 490 años estamos hablando. Y Yahweh dijo, por cada año de reposo, por cada año séptimo, o sea, por cada año shemita, que ustedes no dejaron descansar la tierra durante esos 490 años, van a ir presos a Babilonia. Y esos años shemita que ustedes no dejaron descansar la tierra suman 70, porque ocurrieron durante 490 años. Y en 490 años hay 70 años séptimos semitas que no dejaron descansar la tierra. Y ahora yo los voy a mandar a Babilonia por esos 70 años para que a las buenas o a las malas, la tierra allá atrás donde ustedes no están, descanse los 70 años sola. Ven, queridos. ¿Y saben qué? Ustedes que me oyen, ustedes saben una cosa. Los judíos hoy están haciendo lo mismo y desde que se mudaron allí al Eretz, en el año 48, no están dejando descansar la tierra tampoco cada 7 años. Sí, los judíos que son tan guardadores de la Torá. Reconozcamos, son unos todos los judíos, griegos, gentiles, israelitas, efraimitas, todos somos unos del demonio, queridos. Y nos tenemos que convertir, nos tenemos que arrepentir. No es que haya gente mejor que nadie, es que son todos malos. Y si no están en Yahshua, y si no están en el Espíritu, no se pueden arrepentir. Y miren lo que están haciendo los judíos que no están en Yahshua. Lo mismo que hicieron antes de irse a Babilonia. ¿Ustedes creen que se están depurando? ¿Ustedes creen que Yahshua los va a tomar y se va a casar con estos judíos que no están dejando descansar la tierra y que además son una generación adúltera y perversa y todo lo que son hijos del diablo, según espíritu? ¿Que no son hijos de Abraham? Por supuesto que no, porque Yahshua y Yahweh no se casan con rameras. Entonces se tienen que limpiar, igual que los judíos, Pedro, Yahanan, los profetas, igual que Shaul, el apóstol, que eran judíos y se te limpiaron con Yahshua, creyeron en él, lo siguieron, fundaron la asamblea del nuevo pacto, la eclesía, el Israel del nuevo pacto, y se empezaron a purificar a todos los demás. Ellos también se tienen que salir de donde están espiritualmente y meterse espiritualmente en la quejilá, en la cajal, en la eclesía, para ser renovados por Yahshua, el único que los puede renovar. Y no quieren, pues Yahshua no se va a casar con los que no quieran,
pero sí se va a casar con los judíos y con cualquiera de los otros de las 11 tribus que crean en Yahshua y se hayan depurado y se hayan hecho puros para cuando Él venga. Eso queremos que ustedes vean. Por eso allá a Moisés no le fue contado como pecado casarse con una mujer hitita, porque esa mujer era tan pura y tan convertida como Séforo, como la misma Miriam, como cualquier otra. Miriam estaba juzgando por apariencia, por carne. Miriam estaba juzgando a esta mujer hitita porque era de la carne de tal cosa, sin considerar que ella había salido de Egipto, que ella había sufrido en esa salida, comido maná, estaba haciendo lo mismo que los israelitas. Y no estaba quemando el incienso a ningún Baal allí en el desierto, ni era ninguna ramera, ni era ninguna mujer mala. Era una guardadora de Torah, aunque era según la carne hitita. Pues hay israelitas que son israelitas según la carne y no obedecen Torah como Yahweh quiere, y no creen ni en el Hijo. Y hay judíos según la carne, que más judíos no pueden ser según carne, según linaje, según ADN, pero según el Espíritu son hijos del demonio, queridos corderitos. Y seguirán siéndolo hasta que no se arrepientan y no se conviertan. Ese es el punto. Eso es lo que no entienden ellos ni quieren entender. Y los romanos lo mismo. Tú puedes ser romano, tú puedes ser greco-romano, tú puedes ser de la iglesiandad, pero si tú, siendo de la etnia que tú seas, tú puedes ser de la iglesiandad, puedes ser negrito, blanco, chino, de cualquier raza, de cualquier lengua, de cualquier estirpe, de cualquier gente del mundo, de cualquier nación. Pero si tú te sales de ahí, de esa Babilonia donde estás metido, y tú te arrepientes y tú crees en el amo Yahshua, en el verdadero, en el que no abolió la ley, y tú guardas sus mandamientos y mantienes la fe, tú eres un israelita según el Espíritu. Eso es ser un israelita según el Espíritu. Un católico romano, así como está, no es ningún israelita espiritual, nada. Eso es la mentira más grande del mundo que hay. Tú tienes que salir de ahí y de donde estés, porque eso es una sola secta, aunque es la principalidad, la predominante de la gran ramera. La secta católica romana es la que predomina hoy de la gran ramera. Pero no es la única, tiene muchas hijitas, muchas sectas asociadas a ella y aliadas con ella, que tampoco están en el Mashiach, ni creen en él, ni guardan los mandamientos del Padre como el Padre los dio. Eso incluye a judíos según la carne, pero judíos según el Espíritu, como los apóstoles, esos son judíos de verdad que están en el Mashiach, están en la mujer pura, en la Virgen, en la que se va a purificar y en la que Yahshua va a desposar cuando venga. Esos salieron de la gran ramera. Hace tiempo, cuando Yahshua los llamó, les dijo: salgan, vengan para acá. Es un estado espiritual de donde hay que salir. Y el que no sabe dónde está metido, no tiene a dónde ir, se queda ahí donde está. El que no sabe que está metido en Babilonia se queda. Tienen que reconocer a Babilonia y tienen que salir de ese estado espiritual y no sufrir de esa crisis de identidad espiritual perpetua en la que están muchos. Porque eso hace les da fumar como un opio allá adentro. Que se creen que no están en Babilonia y están. Y son los que más están. Igual que los de la Odisea, que no son tibios, ellos se creen que son filadelfianos. Se describen a sí mismos como lo mejor, como lo más perfecto, como filadelfianos. Y es exactamente lo que no son. No hagamos eso, queridos corderitos. Seamos racionales, seamos analíticos, seamos sumisos. Creamos a lo que dice Yahweh. Aunque parezca increíble, yo tibio, si lo dice ahí, lo soy. ¿Y qué tengo que hacer? Hacerme ardiente y celoso, arrepentirme. Y me sentaré en el trono que Yahweh me ha prometido. Porque dice, oye lo que el Espíritu dice a las eclesías, a las asambleas, a todas. Le está hablando todo. Lo que le habla a Éfeso se lo habla a las 7. Shalom, shalom. Que Yahweh nos ayude a entender, querido. Denle toda a Yahweh por estos mensajes. A nosotros pues no nos tienen que dar todas. De hecho casi nadie lo hace. Y los que lo hacen, nosotros decimos, ay, bendito, bendita sea. Pero la alabanza y la honra y el crédito sea para Yahweh. Porque esto no viene de mí, esto no viene de nosotros, esto viene del Padre. Esta sabiduría viene de lo alto. No de acá, no es terrenal, no es humana. Así que todos ellos que son los que lo hacen posible, los que los han llamado a ustedes para que le entiendan. Shalom, shalom, compartan estos audios y suscríbanse a este canal. Mi nombre es Rafael, siervo de Yahweh, el más ínfimo de los pastores a su servicio.
Shalom, Shabbat Shalom.